Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Empezamos de nuevo. No, les quería preguntar, bueno, ¿pudieron leer, pudieron ponerse al día más o menos con las lecturas o están todavía con muchos parciales? Yo para saber también cuánto comento, cuánto repongo. Yo más o menos pude. Bien. ¿Qué llegaste a leer? Pero, perdón, perdón. De Gorriti llegué, para ser sincero, más o menos hasta la página 40. O sea, Ok, me faltó un poquito leer, pero llegué hasta ahí y me gustó bastante, por cierto. O sea, lo hubiera buenísimo, terminado encantado, pero no llegué por cuestiones de laburo, está sino bien, lo re terminado. buenísimo. Y Natalie, que ahí también habías empezado a comentar. No, yo todavía no, estoy haciendo 4 y estoy como, la semana de parciales me mató, así que estoy como volviendo a ponerme al día con todas y no llegué todavía con esta. Voy. Aparte de Natalie que me había avisado, ¿alguien más no estuvo la semana pasada? Yo no pude estar la semana pasada. Bien, ¿pudieron ver la clase grabada? Sí, sí. Natalie, sí, Nadia. Yo todavía no llegué a ponerme al día. Ok, no, yo porque pregunto porque como es una unidad, esta clase es la segunda clase de una unidad, de dos clases, valga la redundancia, que empezamos el martes pasado. Y yo al principio de la clase del martes pasado hice algunos comentarios generales, haciendo un contrapunto entre Mariquita y Gorriti, por eso preguntaba. Porque a la mayoría, varios de los que estuvieron la semana pasada los veo hoy, pero bueno, por las dudas, porque nada, en la pantalla se pierde más quiénes estuvieron, quiénes no, si están conmigo o no están conmigo, por eso también preguntaba. ¿Alguien más que no haya estado la semana pasada y que no haya podido ver la clase, aparte de Nadia? Bueno, veremos lo que se puede hacer. Bueno, me gustaría, la semana pasada quedó como una codita, un final chiquitito eh, pendiente que giraba alrededor del cuerpo de Mariquita. Entonces, como eso había quedado un poco en el aire, por falta de tiempo, vamos a retomar, vamos a empezar a entrar a justamente lo íntimo eh, por, por esta vía, ¿no? Por esta entrada que es el cuerpo de las escritoras que estuvimos trabajando hasta el momento, ¿no? Juana Manso, Juana Manuela Gorriti y Mariquita Sánchez de Thompson. En esta unidad a Manso la agrego por algo que me interesa, pero en esta unidad solo trabajamos con Gorriti, ¿no? Y con Mariquita. Si no vieron entre paréntesis aprovecho, si no vieron el teórico de Graciela, yo lo que voy a hacer es ir completando algunas cuestiones que Graciela comentó en el teórico más extensamente, así que bueno, si no lo vieron, véanlo, a eso voy, porque yo estoy dando, por supuesto, que ustedes están siguiendo los teóricos o que los van a ver en algún momento, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, acá hay alguien en el chat, yo no estuve, dice Vanessa, ok, pero lo vi esta mañana, perfecto. Bueno, me gustaría empezar justamente por esta cuestión de, ¿no? Los cuerpos, acercarnos a las escritoras, ¿no? Desde este lugar que es los cuerpos de las escritoras, digamos, que es algo central, por lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, no solo porque es la entrada del programa, sino porque la cuestión del cuerpo, en el caso de las escritoras y todas las limitaciones, ¿no? Y las prevenciones morales que giran alrededor de las subjetividades femeninas en el siglo XIX se tornan particularmente importantes e intensas, ¿no? En el caso de las mujeres que escriben, las mujeres que deciden hacer pública su escritura, ¿no? Y ahí hay una dimensión siempre que vamos a tener en cuenta, que por ejemplo Mariquita no publicó en vida, mientras que escritoras como Juana Manso y Gorriti sí, digamos, decidieron dar a conocer, ¿no? Y exhibirse en ese sentido al público. Un público muy chiquito, ¿no? Pero un público al fin. Entonces, justamente pensando en todas estas dimensiones y complejidades, me gustaría empezar por esta cuestión de los retratos, ¿no? Los cuerpos representados pictóricamente y también
los retratos escritos, ¿no? Que es un género muy común en el siglo XIX, el retrato de escritor. A ver, esperen que... Ahí va. Entonces, acá tenemos dos retratos muy clásicos de, por un lado, Juana Manso y de Juana Manuela Gorriti ya en su edad avanzada, ¿no? En el caso de las dos, que son dos retratos muy conocidos. Juana Manso es un retrato que le dedica a Mitre aparte, y sobre el que gira el comienzo del artículo que ustedes tenían para leer de Liliana Zuccotti, que lo citó Graciela en clase, no me quiero detener en eso, en principio. Y por otro lado, ¿no? El retrato que se incluye en Veladas Literarias, que también mencionó Graciela en Teóricos, ¿no? Mostró Graciela en Teóricos, y que me interesa, ¿no? Retomar para mostrarles o leerles dos extractos de retratos que se publican en la prensa en los años 70 sobre Manso justamente y Gorriti, ¿no? Entonces, les leo estos fragmentitos que aparecen en la prensa de ese momento. En el caso de Juana Manso es una necrológica que aparece cuando muere en 1875, que escribe Luis Telmo Pintos, que era el director de un periódico para mujeres que se llama Londina del Plata. Y dice, les leo solo un fragmentito, ¿no? Piensen, conecten con esa imagen que les mostré antes. Dice: de corazón sensible y de sentimientos elevados, prodigaba el bien al hermano en desgracia, practicaba la caridad y la virtud. De alma grande, profesando acrisolado amor a su patria, quiso servir de barrera al fanatismo que trató de sepultarla en la abyección del espíritu. La vida, antes risueña para la ilustrada mujer, tornóse sombría. Sin valor bastante para enrostrar la mentira y la calumnia, lloró amargamente y sus días fueron un lento martirio. Hasta su postrer suspiro arrancólo al sufrimiento, ¿no? Esto respecto de Manso. Y les leo también un fragmentito de lo que escribe Josefina Pelliza de Sagasta, que es una escritora de esa época también, un poco discípula de Gorriti, sobre cuando va a conocer a Gorriti. Gorriti acaba de llegar a la Argentina, y la va a conocer al hotel en donde se está alojando. Dice Pelliza, ¿no? Alta, delgada, grave, modesta, sienes hundidas, mejillas nerviosas, cuyas fibras se estremecían visiblemente, boca fina, labios modelados para la reflexión como para el chiste, tal se nos ofreció Juana Manuela Gorriti. Al amor del fuego, en un cuarto de hotel, frente a su mesa de escribir, cubierta de originales, la pluma mojada y vuelta a dejar sobre el pequeño tintero, pálida, vestida severamente, de lana negra, con sus cabellos blancos, rizados y cortos, el cuello ceñido por una delgada cadenita de oro, en cuya extremidad pende el retrato de su hija muerta, Clorinda, ¿no? Entonces, mi pregunta, digamos, mi primera pregunta sería, ¿cómo están representadas estas escritoras? Tanto visualmente, ¿no? En esas fotos, imágenes que les mostré, como en estos retratos escritos que se publican sobre ellas para homenajearlas, ¿no? En ambos casos, para hablar bien de ellas. ¿Qué les parece? ¿Qué les llamó la atención o cómo les parece que aparecen representadas las dos, ¿no? A través como de la vejez y del sufrimiento. Exactamente. Para mí. El sufrimiento es un elemento central en los dos, en el caso de las dos escritoras, ¿no? También la vejez, muy bien. ¿Qué más? ¿El sufrimiento por dónde pasa? En el caso de Manso y en el caso de Gorriti. Algo que quizás leí un poco... En el de Gorriti, al menos por lo que pude leer y lo que leíste recién vos también, por la muerte, tipo de sus hijas, de sus familiares, como que la rodea todo el tiempo la muerte. Y ella lo dice incluso. Exactamente, que es algo, digamos, yo me interesa retomar estas imágenes porque es algo que después va a aparecer en el diario. Aparece, ¿no?, el relicario de la hija, digamos, la imagen, la idea de la muerte de la hija y el dolor por la muerte de la hija está, de hecho, plasmada, condensada, en esta imagen que es, ella tiene el relicario con la imagen de Clorinda, que es la hija que se muere más joven, que muere muy joven cuando está en Lima, ¿no? Cuando todavía vive en Lima.
Entonces, el sufrimiento, la maternidad, una maternidad que es sufriente por un lado, ¿no? Y por otro lado, la vejez, y por otro lado, en el caso de Manso, ¿qué aparece? Así, no sé si se llegó a entender de lo que leía. Cuando dicen, hace referencia a Pintos, hace referencia a el sufrimiento de ella, ¿no? Dice, habla de la barrera del fanatismo que trató de sepultarla, ¿no? Está haciendo referencia, en realidad yo corté la cita para que no sea tan larga, hace referencia, y después dice, no, sin valor bastante para enrostrar la mentira y la calumnia, lloró amargamente y sus días fueron un lento martirio, ¿no? Es alguien que es calumniada, que eso es algo que también trabajó Graciela en Teóricos, ¿no? Que alguien que es atacada públicamente por sus ideas de avanzada en relación con la educación en este caso, ¿no? Sobre todo. Pero lo que me interesa, tanto en el caso de Manso como en el de Gorriti, es pensar cómo en ambos casos el retrato escrito para homenajear a estas mujeres, se elige para homenajear a estas mujeres un retrato que pasa justamente por el sufrimiento. Por el sufrimiento, por la abnegación, y en el caso de Manso, se la retrata como una víctima cuando sabemos, quien lea las cartas que ella, por ejemplo, en internet hay una página que se llama Juana Manso, que es muy buena, y que se publican algunas cartas que ella se escribía con Sarmiento. Juana Manso sufría mucho, pero no era una víctima, digamos. Esa imagen de mujer sufriente es algo que construye quien quiere homenajearla. No Manso, ¿se entiende? O sea, Manso dice que sufre todo el tiempo, pero al mismo tiempo es alguien digamos, es una mujer muy batalladora, y eso también lo demuestra todo el tiempo, y eso es lo que también le trae tantos problemas con sus colegas, con otros periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, me interesaba recuperar todas, digamos, tanto los retratos como los retratos escritos, como las ilustraciones, digamos, como las versiones pictóricas de los retratos pictóricos, justamente para pensar cómo siempre en las representaciones autorales puede haber dobleces, ¿no? Hay construcciones, siempre los retratos son construcciones, y esas construcciones no necesariamente responden a la realidad tal cual es, ¿no? Siempre va a responder a un punto de vista, una imagen de alguien que se quiere construir, ¿no? Y una imagen que se quiere dar. Y profesora, sí. También digo, esa selección así arbitraria aplica a Gorriti, porque digo, por ejemplo, en el diario íntimo, por supuesto que podemos quedarnos con su imagen así medio triste, porque es verdad que en un momento le empieza a golpear la vida, pero el comienzo es muy gracioso, digo, de hecho podría ser medio aventurero, medio Gulliver, cuando cuenta esa anécdota divertida con esta matrona que la cuidaba, con todo el frappé de tabaco. Digo que también nos podríamos quedar con esa imagen de escritora más bien divertida, digamos, si seleccionáramos esa parte de su literatura, que capaz fue tapada por toda la historia más digamos, amarga. Totalmente. De hecho, lo que podemos empezar a pensar, que me parece que es como una entrada muy interesante para pensar a las escritoras, es justamente estos dobleces, ya dije la palabra antes, ¿no? En relación con sus imágenes, sus improntas autorales y sus vidas, ¿no? Porque todas tuvieron vidas muy excepcionales y muy atravesadas por la guerra, por desamores, por separaciones, por exilios, ¿no? Entonces, yo les muestro esto, por un lado, para ver cómo ellas se construyeron y fueron construidas en su tiempo. Y aclaro esta dimensión también, que ahora después vamos a retomar también en el diario. En ambos casos, tanto en el caso de lo que les leí de Manso como en el caso de lo que les leí de Gorriti, los dos textos están pensados para homenajearlas, no para hablar mal de ellas, ¿no? La idea justamente se las está tratando de preservar justamente de las críticas, de las sospechas, ¿no? Entonces, por un lado, estas dos imágenes que son muy conocidas de Gorriti y de Manso, agrego también a lo que señalaba Melanie, en relación con la vejez. No hay ni un atisbo de coquetería femenina, de sexualidad, ¿no?
son dos retratos que están atravesados por la austeridad, la sencillez, ¿no? Como si con la vejez vinieran asociados con una serie de, un imaginario en el cual, por ejemplo, la sexualidad y el deseo están completamente obliterados, ¿no? Borrados, evitados, ¿no? También, profesora, hay una parte en el diario que ella crea una imagen a través del retrato de Emma, ¿era la autora? Sí. La que supuestamente escribía, y está bueno eso también, porque ella genera esa imagen de una mujer joven, y toda una historia que un poco como que la anima dentro de su sufrimiento, y eso también me hace acordar esta cuestión de que forman a través de la imagen. Exactamente, ahora vamos a retomar tanto las travesuras infantiles como Emma Verdier, son dos elementos que ahora vamos a retomar en relación con el diario. Saltamos ahora entonces a Manso Gorriti. Quiero mostrarles un retrato de todos los que hay, ¿no? Así la mostré un montón en el teórico, de hecho, de Mariquita, y una cita de Mariquita de sus cartas a Florencia, ¿no? Lo que tenían para leer la semana pasada, ¿no? Entonces, miren a Mariquita, cuán distinta aparece Mariquita en relación con los retratos de Gorriti y de Manso, ¿no? Por lo menos los de la vejez. Siempre me pasa lo mismo. Miren esto, ¿no? Miren estas caras sufrientes, ¿no? Gorriti con la mañanita, ¿no? Escribiendo, algo que la define mucho a Gorriti. Manso mirando a la lontananza, resignada o no. Bueno, ahí siempre hay como una discusión, ¿qué está haciendo Manso? Pero con el pelo corto, ¿no? Sin arreglar prácticamente el pelo, el atuendo sumamente sencillo, ¿no? Miren estas dos y miren a Mariquita. Incluso en la vejez, esta es la Mariquita vieja, madura, ¿no? Muy ataviada, ¿no? Más allá de la edad. Profesora, sí. Perdón, rincha pelotas estoy. No, pero una pregunta que tengo que hacer respecto a Manso, porque hemos leído algunos textos respecto a cómo no sé cuál sería la palabra, pero cómo se la demonizó un poco, pero cómo se hizo de su imagen un monstruo o algo así, y es verdad que en el teórico se insistió mucho con esto. No puedo evitar preguntarme si no había una intención autoral en ella también en mostrarse así, porque digo, a la distancia, bueno, está bien, estamos tratando de analizar, por lo que entiendo, de entender cómo fueron construidas esas imágenes de autor y cómo en algún sentido atentaron contra esa imagen de autor. Pero veo ese retrato, digo, ella precisamente está posando, y no puedo evitar preguntarme si no hay si no es medianamente deliberado por ella, tipo decir, che, yo me quiero mostrar así. Un poco varonil, un poco monstruosa, un poco tétrica, no sé, quizás es una intención y podría ser válida. También puede ser, sí, es una opción, también hay que pensar que esa es una imagen justamente de la vejez cuando ella ya cumplió toda su labor estatal como directora del sistema de escuelas, digamos, puede ser que esa autoconstrucción o autorretrato andrógino sea totalmente deliberado por ella, porque digo, a esa altura Manso elegía cómo quería posar, por supuesto, ¿no? Claro. De cualquier manera, a mí siempre me parece interesante contraponer, por ejemplo, esa imagen y esta idea de Manso como alguien, ¿no?, asexuada, digamos, como todo lo que se dijo después de ella, con esa Manso del diario, ¿no?, del manuscrito de la madre. Por eso yo les recortaba la otra vez, hacía tanto énfasis en el deseo que ella siente por Noroña, porque ahí en el manuscrito de la madre hay otra Manso, que no tiene que ver con la Manso necesariamente polémica, aguerrida, ¿no?, más masculina, ¿no?, que aparece en ese retrato, que aparece en las estampillas de Manso, aparece en todos lados sobre Manso, y es el retrato del que se hacen eco, o si se quiere, la leyenda biográfica de la que se hacen eco sus propios colegas, o los escritores posteriores, ¿no? Si no, hay otra Manso también, joven, aventurera, que es esa Manso viajera que leímos, que no coincide, por lo menos en cómo ella, ¿no?, las emociones que transmite, no coincide con esa matrona.
Por eso a mí me interesa Claro, pero, desarmar, ¿no? claro. Pero también yo me pregunto, a priori no coincide, no por hacerme el progre, pero digo, a priori no coincide esa imagen con aquella que produjo obras de teatro con este hombre que amaba, que se enamoró, o sea, en nuestra imaginación no podrían coincidir esas dos imágenes, pero capaz que ella, digamos, se autopercibía así, digamos, en la figura, y después tuvo esa vida y capaz tenía inclusive ese sentimiento de amor, de viaje, tan proactivo también así en sus últimos años de vida. Suena re Sí, progre, pero digo, también me pregunto si no tiene habría si que ver, no puede coincidir. ahí no faltan fuentes, ¿no? Ahí habría que ver qué escribió Claro, Manso hacia el final de su vida. Digo, por eso es tan importante, por ejemplo, el diario de Gorriti, porque más allá de que digamos, la noción de intimidad está todo el tiempo puesta entre paréntesis, porque está muy intervenido ese diario por ella misma y por su hijo, ya vamos a claro. ir a eso. De cualquier manera, es interesante porque tenemos que leer, ¿no? Tenemos fuentes, escritura para ir y leer eso, a contrapelo. En el caso de Manso no se da así porque ella dejó, digamos, por lo menos no en el plano de esta intimidad. Habría que ir a los archivos y ver si se encuentran más cartas de ella, por ejemplo, que eso es algo que en el caso de Manso, los archivos de las mujeres están todavía muy dispersos en el siglo XIX, entonces ese es un laburo a hacer, ¿no? Pero sí, digamos, obviamente yo lo que me interesa en realidad más que pensar algo que es difícil pensar sin la fuente, que es, bueno, qué pensaba Manso cuando tenía 50 años, no sé, o 60 años, lo que sí me interesa es cómo esa imagen del final de su vida, que está atravesada eso por la vejez, por la docencia, por el cargo público, oblitera, como copa toda la biografía de Manso. Es como que no podemos pensar en una Manso joven, sexuada, deseante, porque digamos, la única imagen que tenemos de Manso es Manso maestra, ¿no? Matrona, en ese sentido lo decía yo. Y eso sí tenemos escritura para repensar, ¿no? Y reencuadrar y... Bueno, entonces volvemos a Mariquita, ¿no? Mariquita ya se ve la diferencia, ¿no? Esos cuerpos ven la diferencia, ¿no? Entre Manso, Gorriti y lo que es Mariquita posando muy derechita, ¿no? De frente, mirando a cámara, diríamos, ¿no? Muy ataviada. Y les quería traer esto que había quedado pendiente de la clase pasada, que es un momento que es hacia el final de la selección que ustedes tienen. Ella está en Montevideo, le escribe a Florencia y habla sobre las fiestas, ¿no? Y digo, para esta altura Mariquita ya tiene 60 años, esto era lo que quería marcar. No sé si era esa Mariquita, quizás la estén más... Mi mamá que tiene casi 70, me ve identificando a Mariquita de los 60. A los 60 veo con esta foto y me mata. Pero bueno, digo, es una Mariquita madura, esto es lo que quiero decir, ¿no? Y esta Mariquita le escribe en estos términos a Florencia, esto es lo que quería marcar, ¿no? Dice, vamos a cosas más alegres. Como tanto me halagan, ponderan y agasajan, hago ánimo algunas veces para ir al mundo, ¿no? Porque Mariquita todo el tiempo se queja y dice que quiere alejarse, que quiere estar tranquila, ¿no? Quiere estar tranquila y no, sin embargo no puede parar de hacer cosas, podríamos decir. Esta es mi filosofía. Vamos peleando con la suerte, hija, y prolongando la vida. El Viernes Santo, aguantar. El día de Pascua, aturdirse. Porque divertirse, el que tiene memoria, no puede. Esta noche es el baile de Amaral. Voy como máquina, pero voy. Y te daré cuenta de mi toaleta. El vestido de blonda negro, puesto sobre un raso rosa bajo, traje que usa la emperatriz de Francia. Como era de descote, lo he hecho abierto, una guarnición de blonda en el descote, de arriba abajo, una camisita con unas valencianas, en la cabeza un peinadito de encaje rico con 2 marabú y mi rico alfiler en la punta, que es a la María Stuart. Decirte que el cuerpo como emperatriz y la cabeza reina. ¿Qué más puedo pedir cuando hay bisnietos? ¿No? Entonces, esto es lo que le escribe Mariquita a su hija. Y a mí me interesaba esta descripción, más allá de que la mitad de los términos de tela yo no los conozco, quiero que lo sepan, habría que ir y buscar en un diccionario del siglo XIX, blonda, no sé, yo ya me pierdo. Lo que me interesaba era justamente ver cómo, me parecía que hay
había, en esa descripción aparecía otra representación del cuerpo, ¿no? Con la excusa de contarle el vestido a la hija, que ya no tiene que ver con estas imágenes que habíamos visto en el caso de Gorriti y de Manso, ¿no? Estas imágenes de sufrientes, como decía Melanie, creo, al principio de la clase, de mujeres sufrientes, viejas, ¿no? Ya como despidiéndose de la vida, ¿no? Por el contrario, lo que me parece que aparece ahí alrededor de la fiesta y de la sociabilidad de Mariquita, justamente lo que va a aparecer es el placer, ¿no? El placer de vestirse bien, por ejemplo, el placer de un vestido lindo. Ahí hay una dimensión en Mariquita que en la correspondencia ustedes la van a ver todo el tiempo, que era lo que hablábamos al final de la clase pasada, que era el placer de lo material. No solo, digamos, porque Mariquita, digamos, no solo pensar lo material en términos de frivolidad, sino también pensar lo material en términos de algo que da, digamos, de vitalidad, ¿no? Un placer que da vitalidad, que hace que la vida merezca ser vivida. Y ahí se ve, digo, en ese detalle, te voy a contar cómo es mi toaleta, ya que vos no podés estar conmigo acá, yo te voy a contar con lujo de detalle cómo es mi vestido, ¿no? Lo lindo que es mi vestido. Es decir, que en esa descripción, que aparte hace a su propio cuerpo, ¿no? Mariquita no solo se deja ir, podríamos decir, hay un placer en el narrar, en el describir toda esa materialidad, sino que también se autorrepresenta como una mujer deseada y deseante, porque al final de toda esa descripción dice, yo siempre estoy bien acompañada, siempre estoy rodeada en las fiestas, ¿no? A pesar de su edad, digo. Por eso a mí me interesaba esa imagen que aparece, por supuesto, no públicamente, ¿no? Aparece en la correspondencia. De nuevo, siempre la diferencia entre lo que es el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Cómo se escribe hacia el público y el deber ser, cómo se responde ese deber ser y cómo se escribe en la intimidad, ¿no? Pero bueno, también para marcar esos contrapuntos en todas estas imágenes autorales que estamos trabajando. Igual, perdón, como Sí. decías antes, también puede tener que ver con esto de que Mariquita no publicaba y Juana Manso y Gorriti sí. Totalmente. Tener que justificarse, ser escritoras y decir que igual tenían una vida sufriente y... Absolutamente, sí. Sí, ahí siempre vamos a estar pensando, por eso es muy difícil pensar absoluto, siempre vamos a estar pensando en matices, ¿no? De algo que son todas mujeres que, a lo que voy es, ninguna de ellas, ni Eduarda Mansilla, que es por ejemplo la otra como escritora más conocida del siglo XIX, ninguna de ellas son mujeres que rompen con aquello, digamos, con la sociedad de su tiempo, en el sentido, por lo menos abiertamente, ¿no? Cada una tiene sus estrategias para, en todo caso, transgredir ciertas normas, para negociar con esas imposiciones, incluso para rebelarse. Digo, Mariquita se casó con quien se quería casar y no con quien se querían casar sus padres, quería que se casara sus padres, ¿no? Pero sí todas responden a determinada expectativa social, ¿no? Eso sí me parece importante marcarlo, cada una con su estilo y con su caja de herramientas, ¿no? De hecho, bueno, justo no la vemos en este programa, pero la otra que va a reivindicar en este sentido el lujo, como al estilo Mariquita, entre comillas, es Eduarda Mansilla, que no vemos en este es como otro posicionamiento frente a ese tema que es un tema tan central en el siglo XIX para las mujeres, ¿no? La pasión por el lujo, la frivolidad, ¿no? Ahora vamos a entrar en las novelas del 80 y van a ver cómo aparece todo el tiempo ese problema, ¿no? La conexión entre frivolidad, lujo, sexualidad e inmoralidad, ¿no? Esas cuatro elementos en los 80 es como una bomba explosiva que aparece todo el tiempo en la novela realista, ¿no? Pero bueno, hasta acá, ¿no? Estos tres retratos y estos tres cuerpos de escritoras. Y justamente a mí me interesaba presentar este panorama porque para entrar a lo íntimo, ¿no? Que es este libro, este diario, que Gorriti escribe en los últimos años de su vida, pero durante casi, 2 décadas son esos años, ¿no? Y que se publica de manera póstuma, ¿no?
en 1898, cuando ella ya murió, y de hecho cuando murió Julio también, Sandoval, lo termina publicando su nuera, cosa que es extraño, pero es porque estaba ahí listo y lo termina publicando Ursina, la nuera de ella, ¿no? Contaba Pierre, ¿no?, que le había interesado. ¿Qué cuenta en lo íntimo, Pierre, de lo que llegaste a leer? Más o menos, contá. O sea, si lo tuviera que resumir, cuenta las partes que ella considera más trascendentes de su vida, entre las cuales están la infancia y una serie de derroteros que la fueron llevando por el norte del país, creo, ¿no? Esencialmente. Claro, ella es como Tucumán y Salta, ¿se entendí? Claro, y se va para Perú. Y nada, al comienzo es sumamente entretenido, por así decirlo, y después, bueno, eso, empieza como que empieza a involucrarse más políticamente, si se quiere, porque empieza a contar esta parte de su vida en donde hay más política, y también le empiezan a pasar cosas feas, que se le mueren muchos familiares, y entonces cuenta estas tristezas. A mí los highlights, así las cosas que más me gustaban, era cuando te cuenta como cosas muy trascendentes de la historia latinoamericana, de repente te dice como se fundaba Bolivia, y yo te cuento esta partecita de la historia, que me pasaba a mí, digamos. Eso me parecía como muy, muy interesante. Fue pésimo mi resumen, pero bueno, es lo que puede ser. No, está bien. Me parece que es un resumen muy representativo del principio del diario. Vas a ver cómo después eso se va perdiendo. ¿Por qué? Porque en realidad es un diario que, como contaba Graciela, es un diario que Gorriti empieza, la primera entrada fechada que aparece, la idea de diario es, ¿no? Sí. Me siento y escribo todos los días, querido diario. Esa es la idea del diario íntimo que aparece, ¿no? Va a ir apareciendo en el texto más avanzado, como una vez pasada la introducción. Gorriti empieza eso, supuestamente, ¿no?, en el 74, y rápidamente lo que sucede, van a ver, es que esa idea de diario se pierde. ¿Por qué? Porque las entradas son muy esporádicas, ¿no? En realidad, lo que llega a escribir Gorriti es muy poco, ¿no? Eso podríamos decir a primera vista, ¿no? Es un diario, digamos, lo íntimo es cortito, como texto, pero aparte, una vez que entras como a las entradas de rutina de la vida diaria, hay muy pocas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa con este diario? Al mismo tiempo, es un diario que no empieza con una entrada. Como decía Pierre, no empieza con una entrada. Empieza ella en realidad rememorando su vida, contando su propia vida, más al estilo autobiográfico, ¿no? Es un relato al principio, se parece un cuento. Entonces, lo primero que vamos a, digamos, cómo pararnos frente a eso, frente a ese texto, lo primero que diría es sospechar, ¿no? Digo, este diario no es un diario, o es otra cosa, o es un diario muy intervenido, porque, no empieza con una entrada, no es que alguien juntó, agarró, pasó a máquina el diario de Gorriti y lo editó, ¿no? Lo que vamos a ir descubriendo, lo descubrimos porque está escrito en el propio diario, es, para empezar, que Gorriti en un momento piensa ese texto para publicarlo, ¿no? No es algo que se encuentra no es el diario de Ana Frank, ¿no? No es algo que se encuentra y se publica supuestamente tal cual. Después descubrimos que ni siquiera el diario de Ana Frank se publicó tal cual, ¿no? Que el padre también se lo tachó. Claro, que el padre metió mano. Tachó zona, sí. Digamos, hay algo de lo femenino que es terriblemente perturbador, evidentemente, para editores y público también, ¿no? Bueno, de la intimidad femenina, podríamos decir. Bueno, entonces... Perdón, Silvia Plath y Ted Hughes es tremendo también, ya que, con eso es tremendo. Directamente como, voy a sacar las partes que no me convienen. Sí, bueno, Virginia Woolf, también contó Graciela, el marido, ¿no? También edita su diario, digamos. Pero en el caso de Gorriti, ya ella misma, como ella anuncia, digamos, deja escrito que piensa publicar eso, ya tenemos que pensar en una intimidad que está pensada para ser mostrada por la propia autora, ¿no? Estoy escribiendo un diario, voy a publicarlo íntimo, dice en un momento. Es decir, que ese diario que ella estuvo escribiendo, ya ella tenía el plan de publicarlo. Pero aparte lo que dice también en el propio diario, y descubrimos nosotros, es que ese diario está muy raleado, le falta mucho. Ella misma dice, lo íntimo tengo que empezar a llenar vacíos, porque no tengo suficiente escrito como para un diario, ¿no? Digamos, eso es lo que le pasa.
Entonces, ahí también vamos a empezar a sospechar respecto de eso que nosotros leemos como una continuidad, ¿no? Es un diario que está rellenado. Y de hecho, eso que a vos tanto te gustó, Pierre, del principio, sobre todo el principio, la primera parte cuando dice horcones, todo ese primer párrafo, está extraído directamente de un relato de Gorriti que se llama Güemes. Digamos, ella barra su hijo empieza a extractar de su literatura, y después Julio Sandoval extracta de la correspondencia con Palma, fragmentos para rellenar lo íntimo, ¿no? Digo, para... Sí, a mí me pasó que leí las cartas de Palma y después cuando estaba en lo íntimo dije, no, espera, esto yo ya lo leí, estoy leyendo 2 veces lo mismo. Claro. Hasta que me di cuenta que no. Y ojalá hubiese pasado que se me repetían las cosas, pero no. Bueno, ese es el gran descubrimiento que hizo Graciela. No lo va a decir ella, lo voy a decir yo. Que es, bueno, es eso, Graciela lo que descubrió cuando fue a buscar las cartas, nadie había hecho ese cotejo, nadie se había dado cuenta que en realidad lo íntimo está todo rellenado con las cartas a Palma, a su vez intervenidas por su hijo, ¿no? Que modera justamente las versiones que, digamos, él extracta de las cartas y agrega en lo íntimo, pero al mismo tiempo modera en lo íntimo lo que se saca de las cartas, para que justamente preservar la imagen de su madre. Ese cotejo, digamos, ese entrecruzamiento es algo que descubrió Graciela en su investigación doctoral, y que aparte eso llevó, por otro lado, a prestar la atención a esas cartas, que es donde Gorriti muestra justamente su faceta más humana, si se quiere, ¿no? Una faceta más alejada de esa imagen sufriente, ¿no? Tan construida que tiene el diario. Una mujer sufriente que está por morirse, que está, al borde de la muerte. Gorriti está al borde de la muerte durante 20 años, no sé si se dieron cuenta de esa situación, digamos. Entonces, claramente ahí hay un carácter construido de la enfermedad y de ese cuerpo enfermo, ¿no? Entonces, las cartas nos ayudan, por un lado, a explicar la procedencia de esos fragmentos, como a explicar cómo está construido ese texto, pero también nos ayudan a ver otra faceta de Gorriti, que no tiene que ver con esa autoconstrucción del diario íntimo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con los intercambios que tiene con Palma, cómo comentan la vida de los otros, ¿no? Cómo comentan los libros de sus amigas, digamos, lo que están haciendo las demás, cómo compite con otras escritoras. Esa es toda una faceta que en realidad aparece en las cartas, con las que rellena, ¿no? Julio Sandoval el diario. Profe, Sí. con respecto a lo de las otras escritoras, que dijiste que compite y eso, me llamó la atención una parte chiquitita, que es cuando habla de que las mujeres no se mezclan nada con la política y que están como muy vagas, entre comillas, las escritoras en Lima, y que ya no publican nada porque se dedican a la familia, no sé qué, y todo eso. Y, perdón, no sé si se escuchó un camión gigante que acaba de pasar, pero nada, me pareció como, tipo, que estaba como, entre comillas, atacando también a otras mujeres porque no se dedicaban como ella a la literatura y a la política y todo eso, y me acordé de lo de la mujer excepcional. Bueno, yo creo que ahí, digamos, esto también es como una opinión personal, ¿no? Obviamente, pero me parece que parte de lo que pasa en los 70, digamos, también es muy rico eso, porque el diario de Gorriti engancha un momento en el que, por lo menos en Buenos Aires, están pasando muchas cosas en relación con las mujeres, la prensa, la autoría, ¿no? La modernización, ¿no? Y todo lo que implica para las mujeres que quieren escribir, por ejemplo, como Josefina Pelliza, que era esta escritora que les mencionaba. Y parte de lo que pasa, me parece a mí, en ese momento, en esas últimas décadas del siglo XX, del siglo XIX, es que si en el pasado las mujeres de letras, o sea, las escritoras, eran figuras muy excepcionales y eran percibidas como mujeres, talentos excepcionales, como Gorriti, o como Manso, o como Mariquita, lo que empieza a pasar en las últimas décadas del siglo XIX, de la mano de la prensa, la expansión del público lector, ¿no? Es que justamente se amplifican los públicos, entonces hay más posibilidades de escritura.
va a pasar con los gauchos, como veíamos con Martín Fierro, ¿no? Gutiérrez, todo lo que pasa con la novela criollista, y también va a pasar con las mujeres. Es decir, que parte de lo que empieza a pasar es que hay más mujeres que escriben, tanto en Buenos Aires como en Lima, que es justamente el lugar de, digamos, de donde venía Gorriti y en el que vivió mucho tiempo y en el que ella tiene muchas discípulas. Ella organiza ¿se acuerdan? Las veladas literarias, que es estos eventos que, de los que habló Graciela, que a diferencia de las tertulias de Mariquita, ya no tienen un perfil patriótico, político, como eran las tertulias en la casa de Mariquita, sino que tienen un perfil literario, ¿no? Y parte de lo que se discute y se pone sobre la mesa en las veladas literarias de Lima, las que organiza Gorriti, en el 76, entre el 76 y el 77, tiene que ver con la figura de la mujer escritora, ¿no? Ahí van las mujeres y se animan a leer en voz alta sus escritos, que después salen en la prensa publicados. Es decir, que empieza a haber cierta idea de que las mujeres también pueden escribir, o que muchas mujeres empiezan a escribir, ¿no? Digamos, empieza a aparecer la idea de colectivo. De hecho, hay una imagen que aparece todo el tiempo en los 70, a partir de los 70, que es la de las hermanas en las letras. Nosotras somos como hermanas en las letras. Y la idea de que, digamos, justamente de dirigirse a otra escritora para reconocerse mutuamente. Es una imagen, digamos, un típico recurso de las escritoras de ese momento, ¿no? Gorriti va a ser una experta en lo que podríamos llamar la retórica sororal, ¿no? La retórica de las hermanas. Gorriti es una experta en eso, porque de hecho ella promociona un montón de escritoras, las da a conocer en Buenos Aires, a las peruanas, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en privado, y eso es como lo interesante de algo de lo que muestra el diario, en privado muestra un montón de reservas respecto de sus propias discípulas, ¿no? Cuando empiezan a escribir cosas que ella, digamos, empiezan a escribir en estéticas o novelas con las que ella no necesariamente coincide estéticamente o ideológicamente, muestra su diferencia en la intimidad, ¿no? En privado a palma. Eso es a eso me refiero, ¿no? Que es algo propio, es algo propio de un proceso de, en todo caso, de como constitución de la autoría femenina. Lo que empieza a ver Gorriti alrededor es que hay más que escriben y ya no escriben como yo querría que escribieran, no escriben lo mismo que yo, escriben otra cosa, que por un lado a mí no me gusta, como en el caso de Mercedes Cabello, ¿no? Que empieza a escribir novelas naturalistas. A Gorriti no le gusta, por un lado, el naturalismo, pero por otro lado se preocupa porque Cabello es su amiga y dice, a Cabello la van a criticar por esto que está escribiendo. Digamos, ha transgredido un límite, si se quiere, un límite estético de género, ¿no? Digamos, Cabello, como mujer, no puede escribir aquello que está escribiendo, la van a matar, cosa que sucedió, digamos. El diagnóstico que hace Gorriti respecto de Cabello, en algún punto sucedió, ¿no? Gorriti elige otro camino, y ella está como justo en ese momento, de ese cambio de, si se quiere, como una especie de cambio de etapa. Ya no son las mujeres excepcionales, que escriben en la intimidad, que se cuidan mucho, que negocian, sino que empieza a haber mujeres que rompen con esas expectativas y escriben otras cosas. El caso paradigmático es, lo que sucede en Perú y no sucede en Argentina. Son Mercedes Cabello escribiendo Blancasol, y bueno, después El Conspirador, otras novelas naturalistas, y Clorinda Mato de Turner también escribe las primeras novelas indigenistas de Perú. Las dos son las escritoras, las novelistas más exitosas de Perú en ese momento. Digamos, exitosas, estoy diciendo de ediciones, reediciones, ¿no? Y las dos terminan terriblemente atacadas por, digamos, aplaudidas por un lado y atacadas por otro, por sus propios colegas, por, digamos, el campo peruano de ese momento, sobre todo por los sectores que critican, que es la élite limeña y, en el caso de Mato, el clero, el clero peruano, el clero católico. A eso, me parece que, digamos, eso es como la composición del lugar que hay que hacer, que, digamos, en ese sentido sirve la bibliografía de Graciela para reponer un poco ese mundo, ¿no?
eso, Gorriti es romántica, y lo que empieza a aparecer a finales de los 70 en Argentina, pero también en Perú, digamos, en otros países de Latinoamérica, es el naturalismo, y el naturalismo rompe con el romanticismo, rompe en un montón de preceptos. Uno de ellos es, por ejemplo, no escatimar a la hora de mostrar males sociales. Eso implica mostrar una realidad desnuda, y eso para Gorriti, en el caso de la autoría femenina, es sumamente problemático. Entra en zonas de, digamos, entra en una zona en la que la mujer puede ser cuestionada ya no solo en su carácter de escritora, sino en su carácter moral, ¿no? Ese es el problema, que está en juego con el naturalismo y las mujeres. ¿Se entendió más o menos? Sí. También puede conectarse un poco con la idea que dijo la Era en el teórico de la mujer moderna. ¿En qué De sentido? Gorriti como mujer moderna en contraposición a Mariquita, como mujer excepcional. Sí, Gorriti lo que pasa está justo en la transición. Digo, Gorriti es alguien ok. que, pensá que vivió mucho, entonces es alguien que, digamos, empezó siendo como esta mujer excepcional, y después termina adaptándose en algún sentido a un montón de reglas propias de la modernidad. Entre ellas, por ejemplo, publicar un montón. Ella toda su obra la publica al final de su vida, los últimos 20 años de su vida, que es un momento de mucha modernización. O sea, que es eso, ella ve, ¿no?, como la Argentina de Mariquita, y después ve otra Argentina, que Mariquita no llega a ver, se muere en el 68, ¿no? Sí, ahí en ese sentido sí, sin duda. Esperen que retomo un poco, así no se nos va la clase. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Es un diario muy intervenido por ella misma y por su hijo. Es un diario, decía Pierre, otra cosa que me interesaba de lo que había comentado, él decía, cuenta los principales eventos políticos de la vida, ¿no?, de la historia latinoamericana. Entonces, me interesaba retomar esto porque justamente podríamos decir que están y no están, ¿no? Esos hechos políticos que atraviesan la vida de Gorriti, ¿no? Porque fue hija justamente de un militar muy importante unitario, pero también porque se casó con Belzú, 2 veces presidente de Bolivia. Son hechos que aparecen referidos pero no desarrollados, ¿no? Aparecen como si fuesen ráfagas. Y de hecho, lo que va a aparecer mucho en el diario, porque es un diario de vejez, digamos, ella está escribiendo hacia el final de su vida, es el rechazo de la política, digamos, cierta idea de que la política destruyó su vida, digamos, se llevó a sus seres más queridos, digamos, como una especie de un cuerpo cansado de guerra, ¿no? Como Mariquita todo el tiempo dice, estoy cansada, me aburre la política, estoy cansada de la política, ¿no? Esa idea de mujeres que intervinieron en política y quieren pasar justamente a otra cosa, quieren tiempos de paz porque la política, la guerra destruye, ¿no? Destruye vidas. Entonces, podríamos decir que es un cuerpo, el cuerpo de Gorriti, atravesado por la guerra, por la violencia, por la política, y sin embargo son aspectos que no están muy difuminados en el diario, ¿no? No va a contar, siempre aparecen como en una pequeña imagen, pero no se desarrolla. De hecho, no se desarrolla como conoce a Belzú, no se desarrolla ni siquiera ni la parte más política, ni la parte de las pasiones tampoco, ¿no? ¿Qué pasó con Belzú? ¿Por qué se separaron? ¿Quiénes son los padres de sus 2 hijos tenidos por fuera del matrimonio, ¿no? Porque tanto Julio como Clorinda son hijos que ella tuvo después de separarse con Belzú. O sea, tuvo 2 hijos, como se decía en ese momento, ahora no me sale la palabra. La tengo tan negada que no me sale. Bueno, tuvo 2 hijos por fuera de su matrimonio. 2 hijos bastardos, claro. 2 hijos por fuera de su matrimonio, ¿no? Todo eso no aparece, ¿no? Entonces es una imagen, como decía Graciela en el teórico, digamos, al leer el diario nosotros tenemos una imagen de la intimidad o una noción de lo íntimo, en el caso de Gorriti, sumamente difuminada, ¿no? Moderada, ¿no?
Y en este sentido, a mí me interesaba mucho traerles, porque bueno, un poco Graciela fue reponiendo su propio texto en el teórico, el otro texto que tienen para leer, que es muy cortito, de Gorriti, que es un texto de Cristina Iglesia, que era la titular de esta cátedra, hasta hace un par de años, que está incluido en este libro, Al ajuar de la patria, que es uno de los primeros libros que se escribieron sobre una escritora argentina del siglo XIX, en 1993, para que se den una idea, digo, de libros de crítica, ¿no? Ahí está Graciela, están, digamos, todas las mujeres, las críticas que empezaron a estudiar desde una perspectiva de género a las escritoras del siglo XIX. Y en el texto que se incluye, digamos, en el texto de Cristina, justamente Cristina trabaja lo íntimo. Entonces me interesaba, para seguir trabajando en el diario, traerles una cita de ese artículo. Dice Cristina: ningún escritor romántico del Río de la Plata suscita una leyenda biográfica que presione tan fuertemente sobre su conducta y sobre la lectura de su producción literaria como Juana Manuela Gorriti, ¿no? Miren, noten esta idea, leyenda biográfica. Hay algo que no es el autor en sí, sino que es lo que rodea al autor, o cómo se construye o reconstruye la vida de un autor, ¿no? Una autora. El texto de Gorriti se hace cargo de lo que escribe, pero sobre todo de lo que no se escribe, pero sí se dice. Enfrenta a su modo la maledicencia, su andar de boca en boca, porque recordemos que la vida de Gorriti, si bien no se escribía sobre esa vida, al mismo tiempo era muy conocido que ella se había separado de Belzú, que ella había tenido 2 hijos por fuera de su matrimonio, todo lo que rondaba alrededor de esas pasiones y las infidelidades entre ellos, todo eso era muy conocido, y sin embargo no se menciona en los escritos, digamos, en los perfiles sobre ella, ¿no? Tampoco se menciona, perdón, ahora sigo con la cita, ¿no? Tampoco se menciona otro aspecto que es muy importante en relación con la política, que es que cuando Belzú es asesinado en Bolivia, ella justo estaba en La Paz visitando a sus hijas, y ella es la que se pone al frente de las revueltas populares reclamando justicia por el asesinato de Belzú, ¿no? Es decir que, y Graciela en el texto que tienen para leer trabaja justamente con un recorte de prensa que aparece que aparece justamente aportando esta información, diciendo que Gorriti estuvo al frente de las revueltas, y ella aparece como una especie de caudilla, ¿no? Que es una imagen muy perturbadora para la intelectualidad de la época. Entonces aparece como una especie de noticia, y después sus amigos, que son quienes la promueven como escritora, la moderan, la dejan de lado. La idea de que ella sea una mujer metida en política no es algo que en política popular, ¿no? En revueltas populares, no es algo que la beneficia, a eso voy, ¿no? Entonces, perdón, sí. También, disculpa, que digo, respecto a eso, también me llamó la atención cuando habla un poquito de Quiroga con el general Alvarado. A mí me llamó la atención, dado que, Juana Manuela Gorriti era como pariente, hija de este general unitario, me llamó la atención que no fuera tan, que no estuviera tan odiada con Facundo Quiroga. Era una descripción más llana que otra cosa, me dio la sensación. Y justo decís esto de que se metió en política de manera medio caudilla y noto una afinidad quizás, o es muy tirado de los pelos. Sí, ahí en realidad depende de la época de su vida, también es lo mismo que pasa con Rosas, ¿no? Ella en un momento es muy crítica del rosismo, y después lo que aparece en el diario es al revés, una mirada mucho más moderada y atemperada respecto del rosismo. Claro, ok. Pero, sin duda, digamos, ahí también siempre está la cuestión del imaginario romántico de por medio, ¿no? Los caudillos son figuras que fascinan, que dan miedo y al mismo tiempo que atraen en ese potencial, ¿no? Pero bueno, justamente, pero en el caso de una mujer es algo que diría que produce más rechazo que atracción, a eso voy, ¿no? Entonces por eso es algo que es una parte de su vida que sus amigos siempre evitan, ¿no? Quienes escriben, hay muchos perfiles biográficos sobre Gorriti, y no aparece eso en general, esa idea de mujer de acción, ¿no?
Entonces, retomo la cita de Cristina. Dice, lo que se escribe sobre Gorriti es un pacto entre caballeros que, condescendiente, traza un manto piadoso de silencio sobre todo lo que pueda significar escándalo, mientras resalta la figura de una mujer a la que el dolor convierte en mártir, y cuya prolongada vejez reclama digna condecoraciones y homenajes, ¿no? Esta es la imagen que rescata Cristina, dice, y ella va a retomar eso, y es la imagen que de alguna manera va a volcar en lo íntimo, ¿no? Es esto, la mujer mártir, que sufre, que ha perdido a todos, que está por morirse todo el tiempo, ¿no? Que con el último esfuerzo, ¿no? Publica su obra, ¿no? Que el recuerdo la hace sufrir. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, ¿no? Todas estas prevenciones que hicimos para entrar a lo íntimo, justamente, y teniendo en cuenta, ¿no? el eje del programa, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿dónde aparece entonces lo íntimo en lo íntimo, no? Si pensamos en términos de cuerpo, ¿dónde podemos rastrear ese cuerpo? ¿Aparece, hay corporalidad en ese texto? Entonces, yo recorté dos fragmentitos, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, Lima, marzo 11 de 1876. Me levanto a las 6 de la mañana, tan enferma que me es preciso hacer un esfuerzo para dejar la cama, porque cuerpo y espíritu están mortalmente abatidos. Más a medida que, ahí está mal el más a medida que me engolfo en el trabajo, la vida vuelve y me siento fuerte para pensar, sufrir, luchar y vivir, pero no sin anhelar ardientemente el eterno reposo. La vida en lo material se ha reducido para mí a su menor expresión. Tengo 2 túnicas negras y un manto. Con este guardarropas me basta para la calle y la casa. Y no hay que pensar que no ando elegante. Mucho que lo estoy. Parezco una sibila, ¿no? Otra, 30 de marzo. Me he encontrado durante muchos días entre la vida y la muerte, desahuciada de todos los médicos que me dieron ya por muerta. No obstante que con los esfuerzos de su ciencia me han salvado. Sin embargo, llevo 2 meses de una convalecencia peor que la enfermedad misma. Desde ayer me ha sido posible volver a hojear mis abandonadas cuartillas, en las que los galenos habían echado borrón y medio al escribir sus recetas, limpiando la pluma en aquellos pobres renglones muy seguros de su eterna interrupción. Heme aquí, pues, actuando de nuevo en la vida, pero ahora con una tristeza, un desaliento. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Cómo aparece el cuerpo en estos fragmentos? ¿No? Que elegí 2 de un montón que hay a lo largo del diario, ¿no? Como algo de, un poco de lo que reniega también, ¿no? O sea, con esta enfermedad y esto de pensar la vida material como lo denso, parece. ¿En qué sentido? No, como si fuese una lucha constante con su cuerpo, por la enfermedad y por esa materialidad que le cuesta, que dice. Totalmente, ¿no? El registro del propio el cuerpo que aparece, ¿no? Como aparecía en Mariquita, asociado a la belleza, al lujo, el cuerpo que aparece es un cuerpo que se está desvaneciendo, podríamos decir, ¿no? Es un cuerpo que vive con lo mínimo, no puede comer, ¿no? Se está desmaterializando ese cuerpo por la enfermedad, ¿no? Pero también resiste, porque dice como, igual estoy elegante, como que igual parezco una sibila. Claro, bueno, es esa idea, ¿no? De que la enfermedad envuelve los cuerpos de cierto misterio, ¿no? No. Sí, no, digo, claro. Piensen en Laura, por ejemplo, en Peregrinaciones de un alma triste, que es la idea de el prestigio de los tísicos, ¿no? Ahí el texto que les viene muy bien para pensar esos cuerpos enfermos glamorosos es el de Susan Sontag, ¿no? El de la enfermedad y sus metáforas, que justamente Sontag trabaja la tuberculosis en el siglo XIX como esta enfermedad prestigiosa que hace que lo demacrado sea bello, ¿no? La idea de volverse evanescente, volverse alguien espiritual, ¿no? Y eso está muy jugado en el imaginario de Gorriti, ¿no? La sibila, esta mujer que solo con un paño negro, ¿no? Está más allá de cualquier placer mundano, podríamos decir, ¿no? Algo de eso aparece, ¿no? Pero también me parece, digo,
aparece otra cosa que me parece como que también quería retomar y que me parece muy importante, que es la idea de los médicos, ¿no? Estos médicos que escriben sobre las cuartillas en donde ella estaba escribiendo, y cuando ella se recupera, la habían dado por muerta, como a Laura, recuerden, ¿no? Piensen siempre ese contrapunto entre la ficción y lo testimonial, ¿no? Y el diario. Esos médicos que la habían dado por muerta escribieron sobre lo que ella estaba escribiendo, y ella se recuperó y se enoja y trata de justamente de rearmar eso que estaba escribiendo, ¿no? Es decir, que la escritura parece como aquello que la mantiene viva. Digamos, la escritura es lo que se opone a la muerte, es alguien que está todo el tiempo al borde de la muerte y sin embargo todo el tiempo está escribiendo y publicando. Eso es como la contrapartida de ese diario, ¿no? Al punto tal, digamos, si la vitalidad de Mariquita pasa por toda esa, ¿no? Esa escritura que se demora en el cuerpo, el atavío, los muebles, bueno, en el caso de Gorriti podríamos decir, ¿no? El contrapunto es ese cuerpo que vive para escribir. Es un cuerpo que vive para escribir. Al punto de que en un momento dice, lo único que me queda es esta pluma y los 3 dedos que la sostienen en la obra de hacer libros, ¿no? Es decir que eso es una vida que solo existe en pos de escribir, ¿no? De publicar lo que ya ha escrito, de eso. Hay una imagen que menciona Cristina Iglesias en su artículo que es maravillosa, que es una escritura que teje su propia mortaja, ¿no? Cose su propia mortaja. Lo único que le queda a Gorriti es construir su imagen póstuma y morirse, ¿no? Escribir lo íntimo y morirse. Esa es la parte de la imagen que va construyendo en lo íntimo, ¿no? Bien, entonces también, ahí hay una... esperen que acá tenía un chat. Sí, totalmente, claro, se parece a Laura de Peregrinaciones de un alma triste. Laura, la diferencia es que Laura, para vivir, viaja, sale al mundo, ¿no? Y después cuenta lo que vio. Mientras que Gorriti escribe, digamos, son como 2 posiciones frente a esa muerte amenazante, ¿no? Hay 2 relatos muy parecidos en Peregrinaciones y en lo íntimo, cuando habla de estos enamorados y la mujer que los persigue. O sea, a mí me hizo acordar mucho a uno. No me acuerdo el nombre, pero cuando habla de... No, María y Pablo acá en lo íntimo. Puede ser, porque en realidad todas esas historias son historias muy típicas del romanticismo, digamos, los amores imposibles, el villano, ¿no? Son como la típica historia siempre sentimental. Siempre la tercera en discordia que mata a la mujer que se va a quedar con el indio que era de ella. Sí. Se me repitió toda esa historia también de Peregrinaciones. La de Cangayá estás diciendo, sí, la Cangayá, la que le cuenta el viejo Verón a Laura. Sí, que van pasando por un lugar que estaba destruido, que estaba quemado. Sí, la Cangayé. Sí, ahí hay una cosa interesante con esa historia muy puntual, que en ese momento lo pasamos rápido porque no teníamos tiempo, que tiene que ver con cierta refuncionalización del imaginario indígena en el plano local, en Argentina. Porque todas esas historias digamos, del choque, como si te dijera, son historias sentimentales que se remontan al mundo indígena, ¿no? En general, al mundo precolombino, o ahí de la conquista, ¿no? Son historias muy comunes en Perú en ese momento, y que escriben un montón las mujeres sobre todo. Es una historia está muy feminizado ese tipo de trama, que es como si una especie de melodrama sentimental corto, ¿no? Historias románticas que siempre están poniendo como, exhibiendo el conflicto entre la civilización y la barbarie, pero no en términos sarmientinos, a eso voy, ¿no? En general, por ejemplo, justamente pasa por las pasiones, no pasa por la política, esas historias, son pasiones, ¿no? Una mujer celosa,
un incesto, o incesto no, porque es muy prohibido, no, ¿cómo se llama? Como los partos equívocos, las identidades equívocas, una apropiación, eso, digamos, un caso de una apropiación, por ejemplo. Y de ese tipo de historias hay un montón en ese momento en Lima. Entonces, lo interesante ahí es que Gorriti toma eso que es muy popular en Lima y lo sitúa, lo escenifica en un escenario argentino. Que digo, la literatura indigenista en Argentina en ese momento no era tan popular como en Perú por razones obvias, porque el mundo incaico tiene mucho más peso en Perú que nuestro mundo indígena en Argentina, ¿no? Entonces, eso, me fui de tema, perdón, hice como esa aclaración y... Laura Gorriti, sí. Entonces, es un cuerpo que aparece, por un lado, enfermo, en descomposición, ¿no? Y frente al cual se conjura a la muerte, ¿no? Con la escritura. Y acá me interesa justamente esta idea de que lo íntimo es envejecer, ¿no? Como esto es lo íntimo de lo íntimo, ¿no? Que es una idea que trabaja también Cristina, ¿no? Y les leo acá también un fragmentito de Cristina. Dice, para Gorriti, enfrentada al avance de la enfermedad y a la proximidad de la muerte, nada resulta más íntimo que el deterioro del propio cuerpo, la pérdida de la belleza, la amenaza de la inmovilidad en el lecho. Pasar esta dolorosa intimidad a la escritura supone un doble movimiento. Reconocerse como mujer, la decadencia del cuerpo indica la cercanía de la muerte, y ampararse en la vejez que corrige y tiñe las imperfecciones de la mujer que fue, dice entre comillas Cristina, para hilvanar los fragmentos de un texto que cubrirá su cuerpo como una mortaja, ¿no? Esto es lo que dice Cristina, ¿no? Gorriti, digamos, la dimensión íntima de ese texto pasa por asumir ese cuerpo que está cada vez más decrépito, podríamos decir, y al mismo tiempo aprovechar esa dimensión para matizar, dar su propia versión oficial de sí misma, ¿no? Que eso es otra cosa muy fuerte que va a aparecer en lo íntimo, en el diario. Entonces, yo, pensando un poco en todo esto que plantean en sus textos Graciela y Cristina, me preguntaba justamente si podíamos pensar alguna otra dimensión del cuerpo, de los cuerpos en lo íntimo, que no tuviese necesariamente que ver con la vejez, ¿no? Con la vejez o con este presente de escritura que registra esto, el cuerpo enfermo, ¿no? ¿No? Si hay un espacio para justamente que en un texto tan controlado por Gorriti y por su hijo después, aparezca otra dimensión de lo íntimo vinculada al cuerpo que no tiene necesariamente que ver con esta imagen de la escritora que envejece, ¿no? Y pensé en, no sé si a ustedes les llamó la atención, esta imagen que aparece en el prólogo. El prólogo ella le escribe, está fechado en julio de 1892, o sea que es algo que ella escribe y hacia el final de su vida, meses antes de morirse. Y en el prólogo, bueno, aparece esta cuestión del yo que analizó Graciela en el teórico, y aparece esta imagen que a mí me resulta, no sé si ustedes la recuerdan, pero bastante llamativa, por no decir perturbadora, ¿no? Para pensar en un texto, eso, tan controlado y tan preocupado por la imagen de la escritora, ¿no? Y el cuerpo de la escritora. Preservar el cuerpo de la escritora. Dice Gorriti, ¿no? Asombra verme salir de zambullones terribles, ¿no? Se refiere a la enfermedad, que diariamente matan a tanta gente joven con una fortaleza que parecería milagrosa si no tuviera causa muy natural la prolongada lactancia. Engolosinada con este primer alimento de la infancia hasta la edad de 7 años, hasta los 7 años, engolosinada a este primer alimento de la infancia, la lactancia, ¿no? Hasta la edad de 7 años, merodeaba no solo en los pechos de mi madre la leche que daba a mis hermanos menores, sino en los de mi hermana y de las criadas, en perjuicio de los hijos que amamantaban, ¿no? ¿Alguien
reparó en esta frase, en esta imagen? Sí, Es el rarísimo, Sí. la verdad. Es muy perturbador, ¿no? Bueno, ella le está explicando... Sí, Decí y que- perdón, por tirar un crossover con otra materia y otro corpus, pero es re realismo mágico, ¿no? Como, tipo, te lo cuenta así como, ¿quién puede? O sea, no se puede hacer eso, hasta los 7 años. Va, quizás sí, Sí, pero chicos, digo, es medio pasa, raro, pasa, como... ocurre. Sí, sí, Pasa, se puede. pasa. Hace ¿Pasa? poco se Ah, había no sabía, perdón. popularizado un caso en las redes sociales, Ahí me está, acuerdo. Pero lo Bueno, más Ah, raro mira, aparte desconocía. es que también de la hermana y de las criadas, o ¿no? sea, Hay algo, bueno, hay algo muy de la sociabilidad femenina en esa, ¿no? De la intimidad de los cuerpos femeninos en esa imagen. Y yo pensaba, digo, ustedes me dirán, yo les voy a contar lo que yo pensé, quizás dirán, esta se fue para cualquier lado, pero yo me acordaba, siempre me perturbó mucho esa imagen. Pocas veces la pude analizar, pero justo en este programa que viene el cuerpo, dije, esta es mi oportunidad. Y me acordaba, no sé si leyeron ustedes algún texto de Kristeva en Teoría y Análisis, quienes cursaron Sí. Teoría y Análisis. ¿Se acuerdan más o menos qué plantea Kristeva en relación con el lenguaje poético y la ley del padre? Más o menos. Yo recuerdo algo de la ecolalia, pero no me... Bueno, pero La decilo vos ecolalia porque- hartó, la glosalalia, la ecolalia. ¿Se acuerdan más o menos qué dice Kristeva? Vamos a meter postestructuralismo a Gorriti. No, digo, ¿Con la ley del padre, dijiste? sí, No. digo, resumo mínimamente, ¿no? La idea, por supuesto, no es que se pongan a leer a Kristeva para leer a Gorriti, porque son como dos mundos muy separados, pero yo a partir de esta imagen del pecho materno, ¿no? De la imagen de ella tomando el pecho materno y de negarse de negarse a resignarlo, ¿no? Es más, ser muy egoísta y tener la pulsión justamente de ocupar, tomar el pecho de su mamá, de sus hermanas, de las nodrizas, ¿no? Incluso en desmedro de sus otros hermanitos, lo que sea, ¿no? Pensaba justamente en esta idea de, me remitió Kristeva, porque justamente Kristeva lo que plantea es que el lenguaje, la entrada en el lenguaje, implica poner en práctica una estructura de sentido que está atravesada por la ley del padre, ¿no? Por justamente la figura, lo paterno, ¿no? Lo masculino. El sentido del sujeto es el padre, porque piensen que Kristeva siempre piensa desde el psicoanálisis, ¿no? Está como pensando el lenguaje desde el psicoanálisis. Y que parte de entrar a la ley del padre, digamos, entrar al lenguaje es entrar a la ley del padre, y parte de entrar a la ley del padre es, implica, ¿no? Negar lo materno, que es justamente el cuerpo a cuerpo con la madre, el pecho, ¿no? La conexión a partir de ese otro lenguaje que no tiene que ver con el lenguaje de los signos, ¿no? Entonces, lo que plantea Kristeva, justamente, si me acuerdo mínimamente, ¿no? No soy una experta ni mucho menos, es que lo que queda en la poesía son los elementos pulsionales, ¿no? Que corresponden a una etapa previa de significación. Esto que decía Pierre, ¿no? Las glosalalias, ¿no? Y que se activan, pueden reemerger en el sujeto a partir de un lenguaje que se propone romper con el sentido. Por ejemplo, la poesía, ¿no? Por eso analiza, por ejemplo, Artaud, ¿no? Poetas vanguardistas que buscan justamente romper con el sentido, cuestionar al sujeto, cuestionar la ley del padre. Es decir, que para Kristeva, la función poética siempre va a tener, va a presentar una dimensión que está relacionada con lo pulsional materno, ¿no? Con ese deseo. Y eso que aparece, digamos, ese cuerpo materno pulsional, justamente se va a expresar a través de la transgresión de lo simbólico, del sentido. Por supuesto, de nuevo digo, Kristeva está pensando en autores, poetas muy modernos que rompen las estructuras en su lenguaje poético, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Haciendo como un salto cósmico,
que algo de eso, digamos, en esa imagen de la niña que se niega a abandonar el pecho materno, hay, o podemos pensar, ¿no? De ese cuerpo a cuerpo digamos, que una vez que uno crece y se debe abandonar para vivir en sociedad, se empieza a transformar en una transgresión. Digo, esa niñita que aparece tomando el pecho hasta los 7 años, incluso robándoselo a sus hermanos y tomando de otras mujeres, es una imagen transgresora, en ese sentido lo digo, ¿no? Y de hecho ella dice, bueno, por eso padezco, ahora la condena es que vivo mucho, ¿no? Digamos, me fortalecí tanto, tuve tanta lactancia que ahora no me puedo morir, digamos, eso es parte de lo que dice el prólogo. Entonces yo pensaba, bueno, si tomamos esta imagen inicial, digo, sí, de nuevo, el prólogo, ¿no? Los principios siempre son ficciones necesarias que organizan materiales, podríamos pensar en otra dimensión de los cuerpos en lo íntimo que tenga que ver con la transgresión y que no parezca necesariamente como parte de ese discurso que se quiere decir, ¿no? Como esa imagen que se quiere promover, la mujer sufriente, enferma, todo lo que analizamos a lo largo de la clase, ¿no? Esta mortaja que se construye Gorriti, sino que aparezca como de manera disruptiva, ¿no? Que nosotros podamos leer en ciertas escenas momentos en los que no necesariamente aparece la Gorriti que esa Gorriti como del del presente, esta Gorriti vieja, autora, respetada, sino los momentos de rebeldía y transgresión, ¿no? Y si aparece algún cuerpo en esas escenas. Entonces justamente yo pensaba en escenas que fueron apareciendo, que ustedes fueron mencionando. No casualmente son las que ustedes se acuerdan, ¿no? No casualmente. Por ejemplo, la de la niña rebelde, ¿no? Esa es otra, ahí hay una escena de transgresión, ¿no? Ella era feliz en Orcones, aislada del mundo, y se la quieren llevar a la ciudad para educarla, con las monjas, ¿no? Y la viene a buscar su tía, una de sus tías. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Acá incluí una cita como para recordarnos esa lectura. Dice Gorriti, cuenta, el día que cumplí 6 años, no todo aparte ronda alrededor de los 6 años, que es como la entrada, o sea, es muy psicoanalítico, uno puede hacer una lectura psicoanalítica de este texto, sin duda, ¿no? El día que cumplí 6 años fue para mí un duelo. Anunciáronme que era necesario abandonar mi vida agreste, libre como los vientos, y cambiar los inmensos horizontes en que pasaba por el estrecho recinto de un colegio dirigido por monjas. ¿Qué iba a ser de mí, pobre gacela acostumbrada a vagar saltando de las selvas a los prados? ¿Qué iba a ser de mí entre aquellas figuras severas e impasibles cuyo principal conato sería ahogar mi querida turbulencia e imponerme su propia movilidad, ¿no? Después, un poquito más adelante, dice, se llama a sí misma también hija indómita del bosque, ¿no? Ella era un ser libre, salvaje, que fue justamente adoctrinada, inmovilizada, ¿no? Por la educación. Ya no es la, digamos, digo, ¿no? Ahí no es el marido todavía, sino que es la educación de monjas, ¿no? Y marcó también otro momento ahí, uno que mencionaba Pierre, que tiene que ver con los momentos de guerra, ¿no? Ella recuerda, escribe en La Paz en 1877, recuerda una imagen del pasado. Y dice, un día, uno de los más trágicos de mi vida, encontrábame en medio de un fragoroso tumulto de un combate. Entre mis brazos yacía el cuerpo ensangrentado de un hombre que yo quería volver a la vida, y próximo a desfallecer, tendía en torno mío una angustiosa mirada. De repente, abriéndose paso entre los grupos de combatientes, un joven oficial vino hacia mí. Traía en la mano un vaso de agua con la que roció alternativamente mis sienes y el rostro de aquel que era un cadáver. Contemplólo con dolorosa expresión y al apartarse de mí, dióme una escolta que me acompañara en el fúnebre proyecto. ¿Quién era aquel generoso joven? Cosa que, ¿no?, nunca descubre. Esperen que acá tengo un comentario en el chat. En los recuerdos de infancia aparece la transgresión, claro, exactamente. Además, dice que esos recuerdos son un alivio para el dolor.
cuando cuenta lo de la naranja, por ejemplo, exactamente, digo, todas las, justamente, ¿no? Esto que estaba mencionando, que estaba empezando a desarrollar. Justamente la transgresión está puesta en el pasado, en esa mujer que había sido y que fue forzada a transformarse en otra cosa, por la educación primero, por las convenciones después, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se marca en ese principio es justamente esa niña indómita, ¿no? Ese espíritu rebelde, que es un cuerpo a su vez liberado, ¿no? Ella se llama a sí misma salvaje, vivía descalza, vivía corriendo, es un cuerpo que se mueve, digamos, toda esa corporalidad está construida, puesta en el pasado, ¿no? Y asociada a la libertad, ¿no? Piensen también, por ejemplo, ¿no? en esa Laura que llega al Amazonas al final de su recorrido, que también es un cuerpo mucho más libre, ¿no? Como las mujeres se tienen que ir sacando de encima, digo, es una mirada en algún punto muy contrapuesta a la de Mariquita, ¿no? Que Mariquita encuentra placer en sumarse cosas. En cambio acá es un desprendimiento, hay como al revés, ¿no? La libertad pasa por desprenderse. Y también traía el otro fragmentito, porque ahí aparece, ¿no? Ella en la guerra, ¿no? Ella en un momento de guerra, y un momento podríamos decir casi erotizado. Ella está, ¿no? Tirada sobre otro cuerpo, asistiendo a otro cuerpo, aparece un joven misterioso que la asiste, no sabe ni quién es. Así podría empezar, de hecho, una novela sentimental, a eso voy, ¿no? Después, esa escena que ella construye, de esa manera, en la que ella es protagonista, rápidamente es cerrada y se pasa a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso yo decía, esta cuestión del cuerpo, el cuerpo como transgresión, el cuerpo conectado, si se quiere, a el imaginario de la madre, lo materno como transgresión de la ley del padre, si se quiere, en ese sentido, aparece siempre de una forma encapsulada, ¿no? Y disruptiva, si se quiere, ¿no? Como un momento, y después se corta, después vuelve a su devenir, ¿no? Del día a día, de la mujer sufriente, etcétera, etcétera. Siempre están puestos en el pasado o en la ficción. Esa es la otra escena que me gustaría recuperar antes de terminar, ¿no? Y siempre son ráfagas, digo, ¿no? Ella no elige no abrir eso, no elaborarlo, no explicarlo, ¿no? Sino que es una ráfaga, aparece y se va. Y el otro me parece que lo otro que, los otros momentos en los que aparece esta idea de la transgresión asociada al cuerpo, la rebeldía, otro tipo de cuerpo, ¿no? Que ya no es el cuerpo sufriente que escribe, sino es el cuerpo, ¿no? Deseante, que desea, que activa, que vive, que viaja, que se revela, tiene que ver con las ficciones, ¿no? Por un lado, La monjita Serrano, es otra ficción de transgresión, de amores prohibidos, ¿no? Y transgresiones, y el caso de Emma Verdier, que es el que me interesara como recortar, que tiene aparte, para mí es maravilloso ese caso, ¿no? Que tiene dos momentos, me parece, ¿no? Ahí está como señalado como en varios capítulos, y me interesa rescatar dos momentos, ¿no? Digo, ¿no? Ella cuenta, para quienes no leyeron, Emma Verdier es un personaje que ella inventa con un poeta que se llama Bernabé de María, que es en realidad... Emma Verdier es el seudónimo femenino de Bernabé de María, ¿no? Que escribe como mujer poemas románticos. Ella cuando, según lo cuenta en lo íntimo, ¿no? Según reconstruye ese relato, cuando Bernabé le confía ese secreto, inventan una vida le inventan un cuerpo, ¿no? A este seudónimo. Entonces ella toma un retrato de una joven de Lima que nadie conocía en Buenos Aires y le dan una cara, le inventan un cuerpo a Emma, y también le inventan una historia a Emma, ¿no? Y esa historia justamente está atravesada,
atravesada por el deseo y la violencia, ¿no? Que eso, digamos, está atravesada por este imaginario romántico, ¿no? Y por la transgresión. Entonces, solo les leo un pedacito de esa historia que ella cuenta, ¿no? Dice, el corazón de Emma ha palpitado de gozo a vista de la hermosa metrópoli donde ella anhelaba vivir, amar y ser amada. Pero estos dulces ensueños estréllanse en la voluntad inflexible de su padre, que regresa a Francia, que de regreso a Francia se establecerá en Rouen, su ciudad natal, y dará a Emma en matrimonio a un pariente rico que desempeña un alto puesto en la República Francesa. Esta es la ley del padre, ¿no? Decir, hacer lo que el padre indica. Las mujeres no tienen libertad de casarse con quien quieren, ¿no? Digamos, en este sentido. Esa es como la ley del padre tradicional. Esa es la ley que desafía a Mariquita también, en otro, ¿no? Por otra vía. Emma enciérrase en muda protesta. Protesta inútil, porque el tirano ya no es Rosas el tirano, sino que es el padre, ¿no? Ya la política se vuelve un problema, o digamos, los tiranos, los villanos se vuelven personajes del orden de lo privado, y no del orden público. Ahí también hay un viraje del romanticismo de la época de Rosas a este romanticismo de los años 70. Protesta inútil porque el tirano, en el temor de que algún afecto germine en el alma de su hija, a su arribo a Buenos Aires, rodeada de criados de su confianza, la ha secuestrado en una quinta de los arrabales, donde nadie la ve excepto el señor D., agente suyo en el mundo de las finanzas, ¿no? Esta es la historia que le inventan a Emma, y dice, bueno, yo empecé a contar esta historia a mis amigos, y todos le empezaron a dedicar poemas, ¿verdad? Hasta que a Bernabé de María le agarró pereza y dejó de escribir, ¿no? Entonces, digo, en la ficción puede aparecer la transgresión, ¿no? Y puede aparecer este cuerpo deseante, esta mujer rebelde que se quiere quedar y quiere romper con lo que su padre ordena. Y ella aparece claramente, como en el caso de Peregrinaciones, ayudando a esa mujer, ¿no? Como una ayudante de esa mujer. La solidaridad femenina también es un elemento central de esta historia, ¿no? Pero lo que me interesaba también de esta ficción que repone Gorriti es lo que supuestamente le confiesa de María a Gorriti cuando le dice que leyó, él es el que escribe esos versos, ¿no? Dice, se halla usted, porque dice, Emma Verdier, señora, señor, dije a aquel caballero, ¿no? A Bernabé de María, después de las ceremonias de presentación, suplica usted me dé noticia de la interesante poetisa cuyos versos y biografía dio usted al libro de Domingo Cortés. Emma Verdier, señora, no sé si debo, pero pues que usted pregunta, forzoso me es decirle que la tiene cerca de sí. ¿En la vecindad? ¡Qué dicha! Al lado suyo, señora. En la casa de la izquierda, porque a la derecha está la bolsa. Se halla ante usted, señora, y demanda perdón por haber disfrazado con un lindo nombre a mentidas frases de su edad, frases su edad y su sexo. Quedéme alelada, mirando a mi interlocutor. ¿Cómo?, exclamé. Aquellos versos de juvenil frescura, donde la niña ríe corriendo entre los floridos arbustos, donde la Virgen sueña a la luz del crepúsculo el ideal que ha de llenar su alma, todo ese dulce idilio era solo el fruto de las horas de ocio de un tabelión, repuso el señor D., con el encogimiento del niño sorprendido en una travesura. Toda mi vida he gustado de hacer versos idílicos, grave pecado en mi profesión, pecado que hacía oculto en el más recóndito rincón de mi escritorio, bajo los terribles protocolos del litigio humano y al lado de otros trabajos, aunque rimados, serios y de alto alcance. Pero, ¿qué escritor no anheló siquiera una vez loquear en las páginas de un libro? Yo tuve ese antojo, y he ahí a Emma Verdier. Para todos, mi heroína florece en el paisaje entrerriano, esa tierra de los poetas. Usted sola conoce mi secreto. Es decir que, a mí me interesa esta anécdota, porque en De María también hay una transgresión. ¿No? Nosotros siempre nos concentramos mucho en el deber ser femenino y en las limitaciones que tenían las mujeres para escribir, pero lo que muestra el caso de María es que los hombres también tenían sus propios, el deber ser masculino, ¿no?
a lo que deben responder los hombres. El gran problema de María, supuestamente, según le confía Gorriti, es que quiere escribir versos románticos, versos de mujeres, ¿no? El problema es que tiene afectos no normativos, o sea, no adecuados para un hombre. Entonces, ¿cuál es la solución? Se inventa un seudónimo femenino, ¿no? Al que le terminan dando cuerpo. Es decir que, de nuevo, aparece esta idea de la poesía y la transgresión, ¿no? El lenguaje poético y la transgresión, ¿no? Y lo femenino. Más allá de que después los versos que escribiera Emma Verdier son típicamente románticos, muy ingenuos, digo, no se imaginen a Alfonsina Storni, pero es interesante que aparezca esta dimensión de el deseo, ¿no?, involucrado en esta escritura que es transgresora, ¿no? Transgresora de un código, por lo menos. Bien. Entonces, yo pensaba, ¿no? Me parece que estos momentos también son opciones para pensar el cuerpo, las corporalidades, las sexualidades en lo íntimo, ¿no? Más allá de que no fuesen quizás la intención de Gorriti, digo, la intención de Gorriti es clara, que es la que ha construido, ¿no? Ha reconstruido o, digamos, analizado después la crítica, que tiene que ver con esta imagen póstuma de la gran escritora, ¿no? Para su público una vez muerta, y tan cuidada por su hijo. Pero, digo, incluso en este texto tan cuidado, tan editado, etcétera, etcétera, aparecen estos elementos que tienen que ver sin duda con el imaginario romántico y en eso que fascina a los románticos, que involucra ciertas transgresiones, ¿no? También, por último, para cerrar, también me interesaba pensar también en otra poeta que aparece en el texto, que es su hija, ¿no? En un momento muere Mercedes, que es una de sus hijas, que era poeta, ¿no? También. Y ella dice esto de Mercedes, que también me parece re interesante para pensar también en espejo con la propia Gorriti, ¿no? Pensar lo que dice de su hija y pensar cómo ella se piensa a sí misma. Dice, no tengo ánimo para escribir, abrumada por el nuevo terrible golpe con que a Dios le plugó volver a herirme, la pérdida de mi hija Mercedes. Leyendo las poesías de Mercedes, llenas de melancolía, que parecen escritas con lágrimas, créesela una mujer triste y sombría. Pues era lo contrario, riente y como una niña, siempre tenía la sonrisa en los labios. En sociedad jamás traslucía el dolor, pero si se encerraba en su gabinete, si concentraba su pensamiento y se detenía a escribir o cantar, su pluma la empapaba en la amargura infinita y su lira despedía ayes intensos y profundos. Al abrir sus ojos a la luz, encontré en su hogar pesares y lágrimas. Los cantos que la arrullaban en la cuna mezclábanse con sollozos y el rostro que le sonreía estaba siempre triste. He ahí el origen de esa melancolía que se nota en sus poesías. Melancolía que no han sido parte a desterrar en su carácter, ni los halagos de la fortuna, ni la ternura cendrada, ni paternal del mejor de los esposos. Entonces, también me parecía interesante que cuando ella habla de su hija como autora, aparece de nuevo la idea del doblez, ¿no? Del desdoblamiento. Mercedes era de una manera, pero se la lee de otra. Se encuentra en ella algo que no necesariamente era así ella en su vida, ¿no? Entonces, es decir que Gorriti es muy consciente sobre, digamos, respecto de cómo las mujeres se construyen en la escritura, ¿no? O no muestran necesariamente todo lo que son en la escritura, ¿no? Pensando, ¿no?, en esos primeros retratos que les mostré y que les comenté, ¿no?, cómo eran construidas estas mujeres. Ella misma es algo que dice de su hija, digamos, puede construir la propia imagen autoral de su hija. Digo, esto me parecía también muy interesante. De nuevo, una relación madre-hija, ¿no? El lenguaje poético de por medio. Entonces, yo pensaba, ¿no?, a partir de todos estos elementos que fuimos rastreando. Bueno, parte de todo eso que no está dicho en lo íntimo, lo podemos leer cifrado en las ficciones, ¿no?, de Gorriti.
por ejemplo, en Peregrinaciones de un alma triste, que era algo que habíamos trabajado, ¿no? Como la biografía de Gorriti no aparece dicha digamos, directamente, pero hay un montón de elementos que ella va reelaborando en la ficción. Después van a ver cómo aparece también en su relato de la fiebre amarilla, que es algo que vamos a ver la semana que viene. Y cómo en algún punto, esto que aparece, ¿no?, en la idea de la poesía como un espacio más libre, o más, ¿no?, un espacio que permite, ¿no?, aflorar ciertas transgresiones, ciertos deseos, por un lado, la poesía, ¿no? Y por el otro, la ficción, va a ser retomado en dos escritoras que vamos a ver más adelante, que son Ada Eflein, por un lado, que ya vamos a ver, y por otro lado, Storni. Alfonsina Storni es una, digamos, que es quien cierra este programa, no por nada, es la poeta que logra decir el deseo, ¿no?, y la sexualidad femenina sin refractarla en el otro, ¿no? Sin disimularla en la ficción, sin ponerla en otro, ¿no? Alfonsina habla desde el yo, desde su propia subjetividad, y es más, digamos, el escándalo de Alfonsina es que todo el tiempo remite a su biografía, digamos, todo lo que dice respecto de su propio deseo, remite inevitablemente a su leyenda biográfica. Entonces, ese es un poco también el recorrido, digo, por eso también hice tanto hincapié en el tema de la poesía y de la transgresión, porque es algo que vamos a retomar en un par de semanas cuando veamos a Alfonsina, ¿no? Que en Gorriti, de nuevo, aparece muy chiquito, muy mínimo, pero nosotros lo podemos trabajar y lo podemos leer a contrapelo, ¿no? Por eso, hasta ahí llegamos, por eso lo traía. Bien, ¿algún comentario? ¿Duda? ¿No? Insisto, no tienen que leer Cristeva, yo lo traigo porque a mí me ayuda a pensar esos momentos, pero a entender qué es esa imagen inicial del Yo prólogo. tengo algo para preguntar, no sé si preguntar, pero yo la semana pasada no había llegado a leer Mariquita, y lo leí esta semana, y lo cierto es que me parece como muy tedioso tantas cartas que, o sea, habla de muebles, habla de... Me cuesta entender a qué va. Ahora, bueno, entiendo que es más que nada la construcción de la autora o cómo se la ve, pero es raro, o sea, me suena muy raro. La verdad no las terminé de leer porque me parece eterno, o sea, y es siempre lo mismo. Digo, ¿en algún momento va a cambiar las cartas, los temas de las cartas? Lo que pasa es que vos tenés que, digamos, por eso yo en la clase pasada, no sé si vos estabas en la clase, María, sí. Sí. Bueno, por eso Sí, yo sé hice... que no es una cuestión de frivolidad, de que ella busca lo material, pero es como llega un momento en el que no cambia la temática. Pero igual, digo, pero más allá de la cuestión, digo, de cómo podemos analizar críticamente eso, o cómo podemos pensar como eso, una entrada, una lectura analítica de eso, hay algo que me parece que hay que tener en cuenta, muy, digamos, tener muy presente en el caso de Mariquita, que tiene que ver con justamente el género epistolar, con pensar que esas cartas no son cartas que se piensan para ser publicadas, ¿no? Digamos, no son cartas, no sé, entre dos intelectuales que se piensan para, de alguna manera, que circulen o ser leídas en una velada, sino que son cartas realmente del día a día con la hija. Entonces, hay algo de todos esos muebles que se piden, ¿no? De toda esa, que tiene que ver, digamos, que es del orden de la vida cotidiana, que ella necesita para mantenerse, digo, para vendeme esto, para pagar a tal, andaba a cobrar el alquiler de tal, y digamos, averiguame cuánto está la casa, digamos. Eso me parece que es insoslayable, y que tiene que ver con eso, con en algún punto el carácter no literario de la carta, ¿no? No es una carta pensada de manera autónoma en términos literarios, digamos, no está pensada no se piensa como literatura esa carta, eso es lo que quiero decir. Incluso digamos, me costaba mucho encontrar una forma de leerlo y no abandonarla, porque ya llegaba un momento en que decía, bueno, no la voy a seguir porque para mí todo lo mismo, voy a ver que de los textos críticos o del teórico qué
línea puedo seguir, porque era como no encontrar ningún aliciente, digamos. No, pero me parece que ahí, digo, obviamente siempre hay textos que te interpelan más que otros, hay personajes que te atraen más, digamos, ahí no hay, ahí en realidad creo que el atractivo de Mariquita pasa mucho por descubrir a Mariquita, mucha gente que solo tiene la imagen de la casa del himno, ¿no? Sí, sí, claro. Pero también es cierto, digamos, y tratar de, en todo caso, pensar ese vínculo con la hija, ¿no? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo se construye ella? Porque digo, las cartas de Mariquita a Juan María Gutiérrez son muy distintas, de nuevo, insisto, porque de nuevo hay otro interlocutor de por medio, entonces ella también se posiciona distinto. Entonces, Claro. toda la cuestión de la materialidad también tiene que ver con algo del orden de la vida práctica, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, en el medio de todo eso, Mariquita, por ejemplo, da todos esos consejos sobre cómo casarse, digamos, o mejor sola, ¿no? Que no aparecen, por supuesto, en el caso de Juan María Gutiérrez o de Alberdi, digamos, y otros interlocutores, porque la naturaleza del vínculo no lo permite, digamos. Justamente es esa intimidad que está tan entrazada en todos esos muebles que se mencionan, que también de alguna manera abre a esa parte de Mariquita que no confiaba a todos, a eso voy, digamos. Me parece que eso es también, de nuevo, hay que leer a contrapelo de todos esos muebles en todo caso, y encontrar esas zonas, sí. ¿no? Pero bueno, sí, entiendo que pueda resultar tedioso, pero bueno, el corpus del 19, sí, tiene sus cosas, tiene sus... Imagínate lo que ha sido pasarlas, ¿no? Nosotros las recibimos... No. A mí me tocó, yo hice parte del... Ahora ya tengo que cortar, pero hice parte de la investigación de archivo para el libro de la ayuda, fui asistente de la investigación de archivo del libro de Mariquita, y yo iba a la AGN y veía la letrita de Mariquita y decía, y ya estaban editadas las cartas, pero por ejemplo el testamento, así en uno de los capítulos estuvo un análisis de la libreta de cuentas entre Mariquita y Florencia, es esto, todos los gastos entre ellas, que es maravilloso. Y eso yo lo fotografiaba y decía, ¡ay, qué embole esto! ¿Cómo? Ahí también está la imaginación crítica, ¿no? Digamos, que es algo que se habló varias veces, hablaron Graciela y Alejandra, ¿no? Que tiene que ver con estos objetos que son muy áridos quizás para nosotros como lectores contemporáneos, lectoras contemporáneas, pero que leídos con un aparato crítico, leídos con un poco de imaginación, toman vida y se transforman en otra cosa, ¿no? Se empiezan a, eso, leer en todos esos muebles, bueno, la pasión de Mariquita por dónde pasa la vitalidad de Mariquita, ¿no? Cómo se construye esa vida en el exilio, también cómo mantiene su posición, ¿no? Todas esas dimensiones. Pero bueno, algo de eso decía Gabriel. Vamos a intentar. ¿Qué decías, Pierre? Algo de eso decía. No, que algo de eso que me parece muy lindo, arrechupo medias. No, pero algo de eso decía Gabriela Cabezón Cámara, que tipo que algunas lecturas críticas son también parte de la literatura. No sé si hay que entender como literatura a Mariquita, pero supongo que sí. Claro. Bueno, Graciela sin duda la piensa. Eso es claro. Como, siempre son operaciones críticas, digamos, siempre, también eso es muy, o por lo menos a mí lo que me interesa del corpus del XIX, ¿no? Y de todas estas, porque justamente la literatura en el siglo XIX no es autónoma, entonces no se piensan necesariamente como escritores, no hay, digamos, entonces se trata todo el tiempo de tratar de ver dónde está la literatura en todos estos textos, ¿no? O dónde está eso que resiste, que al mismo tiempo han formado nuestro imaginario cultural, han formado nuestra cabeza, ¿no? Nuestra propia identidad como país, ¿no? Digo, es Piglia, es Viñas, ellos lo mismo, hacían lo mismo. Partamos de la base que nuestro cuento principal, nuestro texto más canónico, nunca vimos el manuscrito, y de ahí todo lo demás, ¿no? Todo vale, adelante, ¿no? Digo, me refiero a Matadero, ¿no? Jugando con esa idea. Entonces, bueno, una forma de suplir todo eso que nos falta también es la imaginación, ¿no? Ser lectores atentos y eso, como avesados en eso, en tratar de leer eso que nos interesa, lo interesante, ¿no?
lo irreductible de esos textos. Pero bueno, ahí fue la bajada de línea al final de la clase, ¿no? Lea Mariquita. Pero bueno, nada, eso cada uno irá encontrando, irá encontrando el camino, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, me tengo que desconectar. Cualquier duda me escriben por ¿De parciales hay algo? de parciales no, nada. La semana que viene les mando mail. Quienes me escribieron por el tema del recuperatorio, me escribió alguien hoy, pero bueno, lo vi rápido, pero no hay problema. La semana que viene vemos los textos de hoy, ¿no? Del teórico, de la fiebre amarilla. Sobre la fiebre amarilla. Profe, después Sí. podría mandar en el mail, cuando nos manden el link de la clase y eso, los títulos que hay que leer, porque a mí, creo que comentaron ya, a mí también me descolocó un poco la tanda de parciales y estoy un poco perdida ahora. Dale, sí, los paso. Están todos subidos al campus, aclaro. El único que puede llegar a generar confusión es el de Lugones, que está subido el libro, y ahí es en realidad me puedo coordinar. texto. Una partecita. Sí, Ir a dar es un una texto mano muy cortito. por eso, bien. Después lo puse. Te quería hacer una consulta sobre perdón que recién ahora estoy dando la cara, pero estaba trabajando y se me complica. Te quería consultar por el de Estrada, porque está como la sección 2 y la 3, y me parece que por ahí le falta algo. No sé muy bien No, si está bien, completo. Está ¿Bien? completo, está completo, sí. Yo me fijé y entiendo que está completo. Bueno, gracias. me desconecto porque me van a matar si no. Cualquier cosa me escriben. Dale, gracias.